El motor del viejo tractor, bautizado por Elena como el burro, tosió una última vez, escupió una bocanada de humo denso y negro y se apagó por completo. El silencio que siguió fue tan pesado como el mediodía en el desierto de Nuevo México, solo interrumpido por el zumbido frenético de los saltamontes bajo el sol implacable. Elena Rojas se dejó caer sobre el asiento de vinilo agrietado, sintiendo cómo el sudor le picaba en los ojos mientras miraba la pala excavadora hundida a medias en la tierra roja y estéril. Estaba sola, completamente sola, a 20 millas de la carretera pavimentada más cercana y con 2 hijos pequeños durmiendo dentro de la casa rodante que era su único refugio. Llevaba 3 días intentando excavar la fosa séptica, 3 días de lucha contra rocas gigantescas que parecían haber sido sembradas intencionalmente por alguna fuerza maligna, y ahora el burro había muerto, llevándose consigo los últimos vestigios de su magro presupuesto y de su esperanza. El pánico era una mordedura fría, a pesar del calor sofocante. Había arriesgado todo en esta tierra, y esta tierra se estaba cobrando su precio. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta saber que esta historia llega a todo el mundo. Hace 18 meses, la vida de Elena era una rutina cómoda, predecible y llena del ruido alegre que solo un matrimonio feliz y 2 hijos pequeños pueden generar. Javier, su esposo, era jefe de turno en una planta de procesamiento de alimentos en Albuquerque. No eran ricos, pero tenían una hipoteca manejable, un auto familiar que olía a galletas y la promesa de un futuro seguro. Esa promesa se rompió en un instante, una mañana de lluvia gris, cuando un camión derrapó en la I-40. El seguro de vida era una burla, suficiente para cubrir el funeral y poco más, no para sostener a una familia en una ciudad con un costo de vida creciente. Elena, que había trabajado a tiempo parcial desde casa, se encontró mirando al abismo de las deudas y la necesidad de criar a Mateo, 6 años, recién empezando la escuela. Se encontró mirando al abismo de las deudas y la necesidad de criar a Mateo, 6 años, recién empezando la escuela, y Santiago, 4 años, un torbellino rubio, sola. Fue la desesperación, no la avaricia, lo que la llevó a buscar soluciones radicales. La idea de mudarse al campo no fue suya, sino de una tía lejana que vivía en Arizona. Compra algo barato, Elena, algo que puedas pagar de contado. Estarás lejos del ruido, pero tendrás paz y tierra propia. Paz era lo que más anhelaba. La tierra que encontró fue, en retrospectiva, demasiado barata para ser verdad. El anuncio decía: lote de 5 acres, 3 pinos, NM. Se necesita trabajo, venta rápida. El precio era irrisorio, menos de lo que costaría un coche usado. 3 pinos era menos un pueblo y más un recuerdo borroso de un pueblo. Un par de casas deshabitadas, una gasolinera oxidada que cerró en los años 80 y el vasto, interminable silencio del desierto. El terreno que Elena compró estaba a unas 10 millas al este del Centro Fantasma, al pie de una pequeña cadena de colinas de adobe rojo. Cuando lo visitó por primera vez, el agente de bienes raíces, un hombre pálido y nervioso llamado señor Henderson, se disculpó repetidamente por el estado del lugar. Verá, señora Rojas, este lote lleva décadas sin tocarse. Fue parte de una propiedad más grande que tuvo problemas. No tiene servicios ni pozo, tendrá que empezar de cero. Elena solo vio potencial: 5 acres, suficiente espacio para que los niños corrieran, suficiente espacio para un huerto pequeño si lograba domar la tierra. Usó el resto del dinero del seguro para comprar una casa rodante grande y habitable de segunda mano. Consiguió un préstamo personal para el burro, el tractor usado, y se mudó en el pico del verano, dispuesta a construir su nuevo comienzo con sus propias manos, aunque no tuviera idea de dónde empezar. Los primeros meses fueron una tortura física. El sol de agosto la agotaba hasta el límite. Mateo y Santi, al principio emocionados por la aventura, pronto se aburrían y se quejaban del polvo constante y de la falta de parques o vecinos.
Elena se vio obligada a racionar el uso del generador y el agua que transportaba semanalmente desde el pozo público de un rancho vecino por una tarifa exorbitante. Su plan maestro era simple: usar el burro para limpiar la maleza, cavar la fosa séptica y el pozo de agua, y luego, usando sus ahorros finales, construir una pequeña casa prefabricada sobre una base sólida. El peor enemigo era la tierra misma. No era la arena suelta y fácil que había imaginado, era una mezcla de arcilla endurecida por el sol y, lo que era más frustrante, una cantidad absurda de residuos de construcción antiguos. Cada vez que pasaba la pala del burro, desenterraba pedazos de ladrillo roto, fragmentos de tuberías de hierro oxidadas, cables gruesos y, ocasionalmente, lo que parecían ser viejas traviesas de ferrocarril podridas. El señor Henderson le había dicho que la propiedad era virgen, pero claramente alguien había intentado construir algo aquí en el pasado, un proyecto ambicioso y fallido que había sido abandonado y enterrado. Ahora, con el burro muerto, Elena estaba estancada. Se levantó del asiento del tractor, sus músculos doloridos protestando. Tenía que intentar algo. No podía llamar a un mecánico. El costo del remolque la arruinaría. Tal vez era solo el combustible o un filtro sucio. Se acercó al motor, abrió la tapa y aspiró. Olía a aceite quemado y desesperación. Mientras jugueteaba inútilmente con un cable suelto, Mateo salió de la casa rodante, frotándose los ojos. «Mami, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Terminaste de hacer el hoyo?» «Casi, cariño. El burro está cansado, necesita una siesta», mintió Elena, ofreciéndole una sonrisa forzada. «¿Podemos ayudarte?», preguntó Santi, asomándose detrás de su hermano. «Claro que pueden ayudarme. Necesito que me traigan las palas pequeñas de jardín. Vamos a hacer esto a la antigua, por un rato». Era ridículo. Usar palas de mano contra la roca viva era un ejercicio de futilidad, pero era preferible a quedarse sentada sintiéndose inútil. Los niños, por un momento, se entusiasmaron con la idea de ser excavadores profesionales. El sol comenzó a descender, suavizando la luz y trayendo consigo la bienvenida brisa fresca del atardecer. Habían logrado remover apenas un pie cúbico de tierra. La fosa séptica requeriría un agujero de 10 pies por 10 pies y de 6 pies de profundidad. En el estado actual, eso les tomaría meses. «Ya es suficiente, mis valientes», dijo Elena, recogiendo las herramientas de juguete de los niños. «Hora de la cena». Mientras recogía la pala de jardín de Mateo, que había quedado justo en el borde de la zanja superficial que habían logrado cavar, su pie resbaló en la tierra suelta. Cayó de rodillas y, al intentar incorporarse, usó la punta de la pala como apoyo. La pala no encontró resistencia. En lugar de chocar contra la arcilla dura, penetró unos centímetros con un sonido sordo, hueco, como si la tierra estuviera vacía por dentro. Elena frunció el ceño. Pensó que podría ser un nido de roedores. Empujó la pala una vez más. Esta vez escuchó un raspado metálico y seco. «¿Qué es eso, mami?», preguntó Mateo acercándose. «No lo sé, amor. Parece que encontramos algo interesante». La curiosidad venció al agotamiento. Le indicó a los niños que se mantuvieran a un lado y tomó la pala grande de mango largo que había estado usando para la excavación principal. Empezó a quitar la tierra alrededor del punto donde había sentido la resistencia metálica. La capa superior era de arcilla roja. Debajo, la tierra era notablemente más oscura, casi negra y más húmeda de lo que debería estar. Olía a moho y mineral. Quitó la tierra con vigor, sus manos pronto cubiertas de barro pegajoso. A un pie de profundidad, el objeto se hizo visible. No era una tubería, era una caja. Parecía ser de algún tipo de metal grueso, tal vez acero, cubierto de óxido y tierra. Era rectangular, de unos 2 pies de largo y 1 pie de ancho, y estaba enterrada horizontalmente. Había sido colocada allí intencionalmente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el descenso de la temperatura. En el desierto, la gente entierra cosas por 2 razones: para esconderlas o para olvidarlas. Pasó los siguientes 20 minutos quitando la tierra que rodeaba la caja.
Estaba pesada, muy pesada, y estaba sellada. No tenía asas ni cerradura visible, pero la tapa parecía estar sujeta por algún tipo de bisagra que se había fusionado con el óxido. «Ayúdame, Mateo, vamos a ver qué es esto». Juntos empujaron y tiraron. El peso era sorprendente. Finalmente, con un sonido de succión húmeda, la caja cedió. Elena la arrastró fuera del agujero y la dejó caer sobre la tierra seca. Se detuvo a recuperar el aliento, mirando el objeto. Estaba cubierta de grumos de tierra oscura. Se arrodilló, tomó una de las botellas de agua que usaba para beber y la roció sobre la superficie, frotando con la palma de la mano. El óxido se desprendió, revelando el metal. Era grueso y estaba sorprendentemente bien conservado en algunos puntos. Había una inscripción grabada toscamente en la tapa, casi ilegible por la corrosión, pero el patrón la hizo dudar. Parecía ser un número. Con más esfuerzo, limpió mejor la superficie. Sí, era un número grabado a mano. Un número de 4 dígitos, simple y sin adornos. 1572. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era esto? ¿Un tesoro? ¿Un alijo de herramientas? Se puso de pie, buscando algo para apalancar la tapa. Encontró una de las barras de hierro viejas que había quitado del terreno días antes. La introdujo en la rendija entre la tapa y el cuerpo de la caja. Hizo palanca con todas sus fuerzas. El metal gimió, el óxido gritó, y la tapa se levantó unos pocos centímetros, liberando un olor. No era el olor a tierra o metal viejo, era un hedor acre y penetrante, químico y dulce a la vez, que recordaba vagamente a la acetona mezclada con algo orgánico y muerto. Mateo y Santi se taparon la nariz. «Huele feo, mami». «Lo sé, mis amores. Vayan a la casa rodante. Esto es cosa de adultos», les ordenó Elena con una urgencia que no pudo disimular. Cuando los niños estuvieron dentro, Elena volvió a la caja. Tenía que abrirla. La necesidad de saber qué había sacrificado el burro en su agonía era irresistible. Introdujo la barra de hierro más profundamente y tiró una vez más. Con un estallido sinal de metal rompiéndose, la tapa se abrió por completo. Elena tuvo que dar un paso atrás. La ráfaga del hedor era casi física. Dentro no había oro ni herramientas. La caja estaba forrada con un material de espuma descompuesto y contenía varios objetos envueltos cuidadosamente en tela plástica sellada al vacío, la cual ya estaba amarillenta y crujiente. Al lado de los paquetes envueltos había un diario de cuero delgado y abultado, su cubierta hinchada por la humedad. Elena ignoró el diario por un momento y se concentró en los paquetes. Parecían ser ropa. Deshizo uno de los sellos plásticos con la punta de la barra de hierro, rompiendo el vacío. El aire fresco chocó con el contenido, intensificando el olor. Sacó la tela. Era un pequeño vestido de niña, de algodón blanco con ribetes de encaje, ahora manchado de amarillo y marrón por el paso del tiempo. Era un vestido de bautizo o de primera comunión, pequeño, demasiado pequeño. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Este no era un alijo cualquiera. Dejó caer el vestido y tomó el diario de cuero. Estaba pegajoso al tacto. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban hechas de papel grueso y estaban cubiertas por una caligrafía apretada y elegante. Las primeras páginas eran fechas, nombres y lo que parecían ser registros financieros. Pero a medida que pasaba las páginas, la escritura cambiaba, volviéndose más frenética y nerviosa. Llegó a una página que estaba particularmente manchada con lo que parecía ser agua o café viejo. La tinta estaba corrida, pero pudo distinguir una frase que le congeló la sangre. Día 104. El pozo no es suficiente. Tenemos que hacer la transición. La tierra tiene que ocultarlo todo. Número 1572 es un fracaso, pero nadie debe saberlo. Nadie debe encontrar la evidencia. Elena levantó la vista de la caja, mirando el agujero que acababa de cavar.
Miró el vasto y silencioso desierto que rodeaba su pequeña casa rodante. El sol ya se había puesto y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo negro. La soledad que antes había buscado ahora se sentía como una trampa. Volvió a mirar dentro de la caja, los otros paquetes, y luego fijó su atención en el rincón más oscuro, donde la espuma estaba más hundida. Había algo más, algo que no era tela ni papel. Con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, metió la mano y palpó. Era duro, liso y redondo. Lo sacó lentamente, dejando que la poca luz de la luna lo iluminara. Era una pequeña muñeca de porcelana, de esas antiguas, con ojos de cristal azul y cabello rizado castaño. Estaba vestida con una réplica diminuta del vestido que acababa de sacar, pero a diferencia del vestido, la muñeca no estaba manchada de amarillo. Estaba impecable, salvo por un detalle. Le faltaba una pierna, y en su pequeño cuello de porcelana, grabada en la base, estaba la misma inscripción que había visto en la caja, 1572. Y justo debajo del número, grabado con precisión macabra, había un solo mechón de cabello real, castaño claro, pegado a la base de la muñeca. Cabello que no era el de la muñeca. Era cabello humano. Elena soltó un grito ahogado. La muñeca se le resbaló de los dedos y cayó de nuevo en la caja con un clac sordo junto al vestido de bautizo. En la oscuridad, de repente, la tierra barata no se sentía como una oportunidad, se sentía como una tumba. Y ella estaba justo encima. Elena no esperó a que el sol se ocultara por completo. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener el borde de la caja mientras la arrastraba fuera del agujero. La tierra mojada había dejado marcas oscuras en la madera vieja y blanda, que ahora desprendía un olor acre a humedad y raíces muertas. Cerró los ojos, respirando profundamente para intentar calmar el pánico que le picaba en la garganta. No era una fantasía, no era un sueño. Había un objeto numerado con cabello humano real pegado en su propiedad. Subió corriendo los escalones de madera podrida del porche, dejando la pala abandonada en el pasto sin cortar. Una vez dentro de la casa, el silencio se sintió más pesado que la oscuridad de la fosa. Dejó la caja sobre la mesa de la cocina, que estaba cubierta de periódicos viejos y herramientas de mudanza. El contraste entre la luz fluorescente de la bombilla temporal y la antigüedad macabra del contenido era discordante. Se obligó a mirar la muñeca de nuevo. Era de porcelana fina, pero su rostro pálido estaba manchado por el tiempo y la humedad. Los ojos de cristal, de un azul desvaído, parecían mirarla con una serenidad artificial, como si estuvieran contemplando un secreto milenario. Con la punta de un lápiz, levantó cuidadosamente el vestido de bautizo. El número, grabado con una precisión inquietante en la base de la columna vertebral de la muñeca, era inconfundible, 1572. Y debajo, el mechón castaño claro, tan fino como seda de araña. Si fuera un coleccionista, ese número significaría el lote, el año de fabricación. Pero 1572 no era una fecha coherente con el estilo de la muñeca, era demasiado moderno. Elena tomó su teléfono, sintiendo el frío familiar del metal entre sus dedos sudorosos. Necesitaba contexto. Tecleó la dirección de la propiedad en el buscador, seguida de historia, incidentes y, finalmente, 1572. Al principio, solo aparecieron resultados genéricos sobre la venta del terreno y mapas catastrales desactualizados, pero luego, en la tercera página de resultados, encontró un enlace a un archivo digitalizado de un periódico local de principios del siglo XX. El encabezado, escrito en una tipografía descolorida y dramática, decía: «Cierra el hogar de niñas de San Clemente tras investigación de fuga». San Clemente. El nombre le sonó vagamente familiar. Era el antiguo nombre de esta zona rural antes de que se incorporara a la ciudad. Hizo clic en el enlace.
El artículo explicaba que el hogar de niñas de San Clemente, que ocupaba una extensión de tierra considerable, incluyendo, según un mapa anexo, la parcela que ella acababa de comprar, había cerrado abruptamente en 1934. La razón oficial: mala gestión y condiciones insalubres. La razón subyacente, insinuada en la letra pequeña, era mucho más oscura. Una serie de desapariciones inexplicables de niñas registradas bajo el cuidado del orfanato. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Siguió buscando más información sobre el orfanato. Encontró un foro de genealogía local donde alguien había subido un extracto de un antiguo libro de registro del hogar de San Clemente. Las niñas no eran identificadas por su nombre completo en los archivos internos, sino por un número de registro de 4 dígitos asignado al momento de su admisión. Ella leyó, con el corazón latiéndole como un tambor en la oscuridad de la cocina: registro 1570 a 1575, ingresos de 1932. 4 de estas menores nunca fueron dadas de alta. Sus expedientes están marcados con la nota transferencia fallida. 1572. Una de esas niñas. El mechón de cabello real, castaño claro, no era un adorno mórbido. Era un recuerdo, una prueba pegada a un objeto que representaba a la niña que desapareció. Era la firma de un crimen olvidado. La adrenalina le picó en la nuca. El miedo inicial de la tierra barata se había transformado en una necesidad urgente de saber. ¿Por qué enterrarían un registro de esta manera? ¿Por qué en un vestido de bautizo? Se levantó de la mesa y miró la casa con ojos nuevos, ojos que veían no una propiedad abandonada, sino un testigo silencioso. Si la muñeca era una pista, debía haber más. La casa era pequeña, de 2 habitaciones, construida originalmente como la vivienda del cuidador del hogar de San Clemente. Era antigua, pero había sido remodelada torpemente en los años 70. Ese tipo de remodelaciones siempre dejaban cabos sueltos, desalineaciones, huecos. Empezó su inspección en el salón principal. La pintura era de un ocre desvaído, y el suelo de tablones de madera crujía bajo sus pies. Caminó lentamente, golpeando suavemente las paredes con los nudillos, escuchando el sonido sordo y sólido de la estructura. El salón tenía una chimenea de ladrillo que, a pesar de ser antigua, parecía haber sido reparada recientemente, o al menos parchada. La repisa era de madera maciza, demasiado ancha para el tamaño de la habitación. Elena golpeó el muro junto a la chimenea. Sólido, sólido, sólido. Pero al llegar al rincón más alejado, justo donde el ladrillo se encontraba con la pared de yeso, el sonido cambió. Poc, poc, poc. Hueco. No el eco normal de una pared vacía, sino el sonido de un espacio estrecho y confinado detrás del yeso. Se arrodilló, pasando los dedos por la unión entre la madera de la repisa y la pared. El yeso se sentía ligeramente más suave en esa sección, como si hubiera sido aplicado sobre una superficie ya existente. Buscó cualquier grieta, cualquier imperfección. Cerca del rodapié, encontró lo que buscaba: una línea de masilla vieja de un color diferente al resto que había sido mal disimulada. Siguió la línea con la uña. Terminaba en un pequeño rectángulo de unos 30 centímetros de alto por 20 de ancho. Un panel de acceso. ¿Pero a qué? Fue a la cocina, tomó un cuchillo de mantequilla, la única herramienta de palanca que tenía a mano, y regresó al salón. Introdujo la punta del cuchillo en la grieta más profunda de la masilla y aplicó presión. La masilla se quebró con un sonido seco, liberando una bocanada de aire frío y rancio. Olía a moho y polvo acumulado durante décadas. Con cuidado, hizo palanca en la esquina inferior. La sección rectangular de yeso y una fina capa de madera se dieron con un chirrido de clavos oxidados. Elena lo retiró por completo. Detrás no había tuberías ni cableado eléctrico, sino una oscuridad absoluta y un descenso. El agujero revelaba el borde de una escalera de piedra vieja
y toscamente tallada que se hundía en un hueco sin luz, una fosa vertical que prometía un pasado enterrado. El aire que emanaba de la abertura era helado y pesado, cargado con el olor inconfundible del subsuelo, de la piedra húmeda y la tierra compactada. No había vuelta atrás. La niña 1572 la estaba esperando. Volvió a la cocina y agarró la linterna de emergencia. El haz de luz naranja cortó la negrura como una cuchilla. «Es solo un sótano pequeño, un espacio de almacenamiento», se dijo, aunque la ubicación secreta y la atmósfera sepulcral gritaban lo contrario. Se inclinó apoyando las manos en el marco de madera áspera y bajó el primer escalón. La piedra estaba resbaladiza por la humedad. Los escalones eran estrechos y empinados. El sonido de su respiración resonaba en el pequeño espacio, amplificando el silencio externo. Contó 12 escalones antes de que sus pies tocaran el suelo de tierra apisonada. El espacio no era grande, tal vez 3 por 4 metros, pero el techo era bajo, obligándola a encorvarse. Era un cuarto sellado, una cavidad oculta bajo los cimientos de la casa que nunca había estado destinada a ser encontrada. Las paredes eran de piedra irregular, cubiertas de un musgo negro y baboso. Elena iluminó el perímetro. No había estanterías ni herramientas viejas. Este lugar no era un sótano, sino una bóveda. Y estaba ocupada. En la pared opuesta, apiladas con una meticulosidad perturbadora, había más cajas idénticas a la que había encontrado en el jardín, pequeñas, de madera oscura, envueltas en tela de arpillera y atadas con cordel. Había al menos una docena, dispuestas en pirámides ordenadas. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La muñeca 1572 no era un objeto solitario, era parte de una colección. Avanzó lentamente. El crujido de la tierra bajo sus zapatillas era el único sonido audible. Se acercó a la pila más cercana. El polvo se levantó, haciendo que tosiera. Con la linterna fija, examinó la caja superior. La tela de arpillera estaba desintegrándose, revelando la madera debajo. No se atrevió a abrirlas todavía. Necesitaba saber qué más había en esa habitación antes de profanar el resto del inventario macabra. La luz se movió por el resto de la bóveda. En el centro exacto de la habitación había una pieza de mobiliario singular. Era una cuna antigua, de madera oscura y pesada, el tipo de cuna que parecía más un sarcófago pequeño que un lugar de descanso infantil. Estaba cubierta por una gruesa capa de telarañas y polvo. Elena se acercó a la cuna. Su corazón ahora latía con una cadencia sorda y dolorosa. Había una tapa de madera pesada sobre la cuna, no barandas. Empujó la tapa. Se levantó con un lamento de bisagras oxidadas que resonó por toda la cripta. El olor que salió fue más intenso que el de la humedad. Un aroma dulce y nauseabundo a cera antigua, lino seco y algo indefiniblemente orgánico, como flores prensadas y olvidadas. Elena apuntó la linterna hacia abajo, al interior de la cuna. No había huesos, no había restos de un cuerpo, había algo mucho más metódico y perturbador. Dentro de la cuna había un pequeño cofre de cedro, tallado con motivos florales victorianos. Al lado, sobre una tela de seda amarillenta, descansaba un libro encuadernado en cuero negro y grueso, cuyos bordes estaban mordidos por la humedad. Dejó la linterna sobre la tierra para tener las manos libres y levantó el cofre. Era liviano. Lo abrió. Dentro había una docena de pequeños frascos de vidrio, similares a los que se usan para muestras de laboratorio, tapados herméticamente con corchos encerados. Cada frasco contenía un mechón de cabello, algunos rubios, otros oscuros, la mayoría castaños claros, y cada frasco tenía una etiqueta de papel amarillento. Elena tomó el frasco del centro. La etiqueta, escrita a mano con tinta desvanecida, decía: 1572, cabello de Lucía, muestra final. Lucía, el nombre de la niña. La muñeca enterrada no era el registro, la muñeca era el memorial.
Y este cofre de muestras capilares, era el archivo. Sintiendo náuseas, dejó el cofre y tomó el libro de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas interiores estaban escritas con una caligrafía perfecta, apretada y elegante. Era un diario. La primera línea que leyó, en la página que la humedad había dejado legible, la hizo soltar un grito ahogado que la oscuridad se tragó por completo. 2 de mayo de 1933. La tarea de Dios en la tierra requiere sacrificio, orden y registro. La hermana superiora ha decretado que las niñas que no cumplan con el molde serán purificadas. El proceso de catalogación ha comenzado. Registré a la primera. Número 1569. Su cabello está guardado. Su muñeca está lista. El diario continuaba detallando la creación de las muñecas, la recolección de los mechones y, lo más escalofriante, la razón por la que estaban siendo enterradas. Enterrada en un vestido de bautizo para simbolizar el renacimiento puro, libre del estigma que las hizo indignas. Cada caja es un alma. El jardín es nuestro panteón secreto. Elena entendió la macabra verdad. El hogar de San Clemente no había cerrado por fugas. Había sido un lugar de purificación y asesinato sistemático. Las muñecas eran los marcadores de tumbas. Pero el hallazgo más impactante no fue el diario, ni el cofre de cabello, ni las cajas apiladas. Estaba en la cuna, justo debajo del libro. La linterna iluminó la tela de seda donde había reposado el diario. Allí, meticulosamente colocado, como una última ofrenda, había un conjunto de ropas de bebé plegadas, una pequeña manta de lana y un gorro de punto. Y junto a ellas, un fajo de papeles atados con una cinta roja, que no eran parte del diario, eran certificados. Elena los desató con dedos rígidos. El primero era un certificado de nacimiento, fechado apenas un mes antes del cierre del orfanato. Leyó el nombre del bebé, borroso por el tiempo, pero lo que la hizo caer de rodillas, sintiendo que el aire se drenaba de sus pulmones, fue la línea del padre. El certificado de nacimiento, en letra cursiva oficial y formal, listaba al padre como el cuidador, Daniel Galdós. Daniel Galdós, el hombre que había vivido en esta casa, el único que tenía acceso a este sótano oculto, el hombre cuya familia había vendido la propiedad a precio de ganga. Y el segundo certificado, el que la dejó helada y sin voz, era un certificado de defunción. Era para el mismo bebé. Fecha de muerte, 2 días después del nacimiento. Causa de muerte, muerte natural. Pero la verdad estaba ahí, en el cofre del cabello, en las muñecas, en el diario que detallaba las purificaciones. Elena tomó el certificado de defunción y vio que no había sido firmado por un médico, sino por la hermana superiora del hogar de San Clemente. Y en la esquina del certificado, anotado al margen, con la misma caligrafía perfecta del diario, había un número añadido. Un número de registro de 4 dígitos. Un número que marcaba a la víctima más reciente de la purificación. El número era 1573. Y en la cuna, justo debajo de la manta, había una caja más, envuelta en arpillera fresca y limpia, que nunca llegó a ser enterrada. Era la última, la caja de la muñeca 1573. Elena estaba en el centro de un cementerio de silencio, el archivo de un asesino. El hombre que había vivido aquí no solo había sido cómplice, había sido el último en continuar la labor, enterrando a su propio hijo. Y el archivo, el registro completo de la horrorosa colección, estaba justo a sus pies. El aire en el sótano era más pesado que el plomo, frío y denso, pero Elena sentía un calor punzante en el pecho, un calor que no era de fiebre, sino de terror absoluto. El número 1573 no era una cifra cualquiera. Era el epitafio final de una obra de horror meticulosamente registrada. Se arrodilló, sintiendo el polvo húmedo del suelo clavándose en sus rodillas,
y pasó un dedo tembloroso por la cubierta de cuero amarillento del libro. El diario, o más bien el catálogo, no contenía anotaciones personales ni desvaríos. Era un registro empresarial del horror, fecha de adquisición, características distintivas de la muñeca y una extraña columna etiquetada como valor residual. La caligrafía era limpia, precisa, inhumana. El hombre que había vivido aquí no era un psicópata caótico, era un archivista del mal. Elena sintió náuseas al hojear las páginas finales. La última docena de entradas estaba incompleta en la sección de valor residual, como si el coleccionista hubiese perdido interés o hubiese tenido que terminar su labor deprisa, excepto la entrada 1573. Muñeca 1573, el último encargo. No había fecha de adquisición, solo una fecha de entierro incompleta. Y un dato escalofriante en la columna de valor. Ninguno. Propiedad. Esa era la confirmación. El último enterramiento, la última caja envuelta en lino, el hijo del coleccionista. Elena se levantó de golpe, tropezando con una pila de herramientas oxidadas. Necesitaba salir de allí, subir a la luz, respirar aire que no estuviera viciado con el hedor de la muerte y el engaño. Pero una fuerza oscura, una curiosidad mórbida, la mantuvo anclada. Si el hombre había sido tan meticuloso con los registros, el valor residual, el verdadero botín, no podía ser solo una cifra anotada. Volvió a la cuna. La base de madera, que parecía sólida, estaba ligeramente desalineada. Con el miedo agudizando su mente, Elena notó una pequeña muesca, casi invisible en el marco. Empujó. Con un crujido sordo, la madera cedió, revelando un compartimento secreto, profundo y bien sellado con una capa de cera para proteger su contenido de la humedad del sótano. Dentro no había más muñecas ni huesos. Había riqueza. La respiración de Elena se aceleró. Sus dedos ya no temblaban por el miedo, sino por la incredulidad. Había fajos de billetes, viejos y nuevos, cuidadosamente envueltos en papel encerado. No eran solo dólares, había francos suizos, marcos alemanes obsoletos y una cantidad sorprendente de oro en lingotes pequeños y discretos, diseñados para ser transportados fácilmente. Pero lo que detuvo su corazón por un instante fue una caja de caoba, pesada, que contenía joyas. No eran baratijas, eran anillos de compromiso antiguos, collares de perlas genuinas, broches de esmeraldas y diamantes tallados con diseños del siglo pasado. Cada pieza gritaba procedencia, historia y un valor incalculable. Eran las pertenencias de las víctimas, los valores residuales que el coleccionista había robado o exigido como parte de su macabra transacción. Elena calculó mentalmente. El dinero en efectivo, solo lo que estaba visible, superaba fácilmente el $500,000. El oro y las joyas elevaban la cifra a algo que no se atrevía a nombrar, una suma que solo existía en las películas o en las herencias de magnates. El sótano, que un momento antes había sido la tumba de su paz mental, ahora se había transformado en la cámara acorazada de su futuro. Se sentó en el suelo, con el libro de cuentas en una mano y un fajo de $100 en la otra. El dilema se alzó ante ella, frío y cortante como una hoja. Había venido a esta casa buscando paz y una segunda oportunidad, huyendo de la ruina económica. Había encontrado la ruina moral, envuelta en una fortuna. Si llamaba a la policía, si revelaba el archivo, este lugar se convertiría en la escena del crimen más grande de la década. Perdería la cabaña, sería arrastrada a un circo mediático como la descubridora, y la policía confiscaría hasta el último centavo, hasta la última joya. El dinero era prueba, evidencia de crímenes atroces. Ella volvería a la casilla de salida, pero con el trauma añadido de haber dormido sobre 1573 tumbas. Pero si se quedaba callada, si enterraba el catálogo de la misma manera que el coleccionista había enterrado a sus víctimas, esta cabaña, este secreto, le daría la libertad absoluta. Podría vender el oro lentamente,
usar el dinero en efectivo que no era rastreable. Podría desaparecer, rehacer su vida, vivir sin deudas, sin miedos, lejos de la ciudad que la había devorado. La tentación era una serpiente dorada enroscándose en su garganta. ¿Podría una persona buena, una víctima de las circunstancias, tomar un dinero tan sucio? ¿Podría dormir sabiendo que su colchón estaba acolchado con el sufrimiento de miles de familias? El frío del sótano se sentía como una condena. Elena se llevó las manos a la cara. No era solo el dinero, era el archivo. Si lo reportaba, 1.573 familias obtendrían respuestas. Podrían identificar a sus seres queridos, cerrar capítulos, y el mal sería expuesto. Si lo ocultaba, el secreto moriría con ella, y el asesino o sus cómplices quedarían libres. «No es mío», susurró al silencio fétido, refiriéndose al dinero. Pero una voz más pragmática, más antigua, respondida desde el pozo de su desesperación. «¿Y de quién es? Los dueños están muertos. El ladrón está muerto. Este dinero flota en el limbo, esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para reclamarlo». El argumento se estaba volviendo circular, un remolino de codicia y culpa. Elena sabía que si tocaba ese dinero, una parte de ella moriría. Pero si lo dejaba, otra parte de ella, la que luchaba por sobrevivir, también moriría bajo el peso de la pobreza y la frustración. Mientras luchaba contra este abismo moral, su oído, agudizado por la adrenalina, captó un sonido. No era el crujido de la casa, ni el viento en los pinos. Era un sonido mecánico, grave, que venía de la carretera. Un motor. Se congeló. Nadie venía a esta carretera. Había elegido la cabaña precisamente por su aislamiento total. El camino de grava estaba en mal estado, apenas apto para un vehículo normal. Solo un vecino o alguien con una intención muy específica se aventuraría hasta allí. El motor se acercaba, lento, subiendo la pendiente con dificultad. El pánico la inundó, expulsando todo pensamiento moral. Lo único que importaba era la supervivencia. ¿Quién era? ¿Un familiar del difunto coleccionista que sabía del archivo y de la fortuna oculta? ¿Un cómplice? ¿Alguien que venía a reclamar la propiedad que Elena ahora poseía? Se movió con una rapidez brutal. Lo primero era ocultar la evidencia. Lanzó los fajos de billetes de vuelta al compartimento, seguida por el oro y las joyas. El catálogo, sin embargo, era demasiado importante para dejarlo. Lo metió bajo su chaqueta, sintiendo el duro lomo del cuero contra su piel. El sonido del motor se detuvo, no en la entrada principal, sino justo al final del sendero que llevaba a la cabaña. Un silencio aterrador se instaló, un silencio que amplificaba el latido frenético de su corazón. Elena se arrastró fuera del sótano, asegurándose de que la pesada puerta de madera quedara correctamente cerrada, aunque sabía que el compartimento secreto no resistiría una inspección exhaustiva. Subió las escaleras a ciegas, sintiendo la opresión del aire exterior a través de las rendijas de las ventanas. Estaba atrapada. Se pegó a la pared del salón, respirando por la boca para mantener el silencio. Tenía que ver quién era. Con lentitud tortuosa, se acercó a la ventana que daba al camino. El cristal estaba sucio, distorsionando la imagen, pero pudo distinguir la silueta. Era una camioneta pick-up, grande, oscura, cubierta de barro. El conductor había apagado el motor y las luces. La puerta de la camioneta se abrió con un chirrido metálico. Una figura alta, vestida con ropa oscura, se apeó. Llevaba una gorra de lana que le cubría la frente y algo pesado colgaba a un lado de su cadera, quizás una linterna grande o una herramienta o un arma. El hombre no miró a la casa de inmediato, se quedó quieto, estudió el perímetro, las copas de los árboles. Parecía familiarizado con el aislamiento del lugar, no era un excursionista perdido. Elena sintió un frío glacial recorrer su espalda. El hombre empezó a moverse,
Caminando con pasos decididos hacia la cabaña, no llamó a la puerta, no anunció su presencia, simplemente se acercó como alguien que sabía exactamente lo que iba a encontrar. La desesperación la obligó a actuar. Tenía el catálogo de los muertos bajo su ropa y la fortuna oculta bajo el piso. Si la encontraban con el libro, no importaría si lo había descubierto 5 minutos antes, sería incriminada o peor. Corrió en puntas de pie hacia la cocina. Necesitaba una salida, una distracción. Vio el hacha de leñador que el antiguo dueño había dejado junto a la chimenea, pero estaba demasiado lejos, en la sala. El hombre estaba en el porche. Elena oyó el leve crujido de la madera bajo su peso. Estaba probando la cerradura. La puerta principal era vieja y no ofrecía mucha seguridad. Elena se agachó detrás de la isla de la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Un cuchillo de pan, frágil, inútil. El hombre dejó de forcejear con la cerradura y en su lugar golpeó la puerta. 3 golpes secos, espaciados, resonaron en la madera. No era una pregunta, era una advertencia. «Sé que hay alguien ahí», dijo la voz, áspera, grave y terriblemente cercana. La voz no sonaba sorprendida, sino molesta. Elena contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Si revelaba su presencia, estaría a merced de un desconocido que había llegado hasta allí en silencio, buscando algo. Si se quedaba en silencio, el hombre asumiría que la casa estaba vacía y entraría por la fuerza. El hombre golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Sé que estás dentro, comprando la cabaña. Es una lástima. Tengo que recuperar algo que se dejó». ¿Recuperar qué? ¿El archivo? ¿El dinero? ¿O quizás algo más siniestro, relacionado con los secretos del coleccionista? Elena se arrastró hasta el umbral de la cocina, viendo la sombra del hombre proyectada bajo la rendija de la puerta. Se dio cuenta de que no tenía tiempo para pensar. La decisión era ahora. El hombre iba a entrar. Podía correr hacia la parte trasera, romper la ventana y huir al bosque, abandonando todo: el dinero, la casa, la oportunidad de su vida. O podía quedarse, enfrentar al intruso y arriesgarse a luchar por el secreto que ahora poseía. El hombre dio un paso atrás y Elena oyó el inconfundible sonido de una patada que impactaba contra la madera. La cerradura crujió, la puerta se estremeció. Era el momento: correr o luchar. Su mano buscó algo, cualquier cosa. Agarró un rodillo de cocina de madera, pequeño consuelo contra lo que quiera que el hombre llevara consigo. El segundo golpe fue más fuerte. La madera del marco se astilló. Elena se puso de pie, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la escuchara. El catálogo de las 1573 víctimas quemaba bajo su chaqueta. No podía huir, no podía dejar que ese hombre se llevara el archivo, el registro de la masacre. No por el dinero, sino por la verdad. Mientras el hombre se preparaba para asestar el golpe final que derribaría la puerta, Elena tomó su última decisión desesperada, justo antes de que la madera cediera. Tenía que usar el secreto como arma. Tenía que revelar que sabía lo que estaba buscando, antes de que pudiera hacerle daño. Pero, ¿cómo? La madera vieja no solo se astillaba, sino que gritaba bajo la presión. El pestillo se arrancó de cuajo, no con un golpe seco, sino con un chirrido prolongado y metálico, como una uña raspando un pizarrón. Elena no tuvo tiempo de retroceder. En el instante en que la puerta cedió, revelando la silueta masiva del hombre contra la luz roja de los incendios que ardían en los pisos inferiores, su mente, que hasta ese momento había sido un caos de pánico, encontró una claridad glacial. No podía correr. Estaba acorralada entre un muro inestable y el abismo de la escalera derrumbada. Mientras el hombre cargaba contra ella, sus ojos fijos en el bulto que ella aferraba bajo la chaqueta, Elena no gritó pidiendo ayuda ni se encogió. En su lugar, proyectó su voz, amplificada por la caja torácica hueca del edificio, justo cuando él estaba a medio camino. «Sé quién es Arcon».
La reacción fue inmediata, brutalmente desorientadora. El hombre, que parecía una máquina programada para la destrucción, se detuvo en seco. No fue un frenazo físico, fue como si una sobrecarga eléctrica hubiera frito sus circuitos internos. La inercia de su carrera lo obligó a dar un paso más, pero su rostro, antes una máscara de fría determinación, se distorsionó con una sorpresa que rayaba en el terror. ¿Qué dijiste? Su voz era un gruñido bajo, despojado de toda prisa. Elena sintió la humedad pegajosa del sudor frío en su frente. Había disparado su única bala, tenía que mantener el efecto. Arcón, repitió, la palabra resonando en el silencio repentino, el nombre que usaron para el protocolo de limpieza, el que movió los fondos, el que garantizó la extinción de los testigos, no solo de los documentos. Tú no viniste por el catálogo de víctimas, viniste por la verdad de la inversión, viniste por el guardián del censo. El hombre no se movió, pero su mirada se clavó en Elena con una intensidad que la hizo jadear. No la veía como una víctima, sino como una amenaza. Ella había cruzado la línea invisible, había tocado el nombre que no podía ser pronunciado. Tú no sabes nada, siseó él. Lo sé todo. Mintió Elena con una convicción que ni ella misma sentía, aferrando el catálogo como si fuera un escudo. Sé que lo que buscas no es quemar la lista, es asegurarte de que nadie sepa que la lista de los 1573 estaba desactualizada, que había un anexo, que Arcón nunca buscó el silencio, sino la confusión. El incendio no fue un accidente, fue una inversión. El tiempo se detuvo. El hombre, que había sido imparable, ahora estaba inmovilizado por la información. En ese preciso instante, la estructura, que había estado soportando el peso de su conversación mortal, decidió que ya era suficiente. La viga principal de soporte, debilitada por el calor del piso inferior, cedió con un estruendo que ahogó cualquier otro sonido. No fue un colapso limpio, fue una explosión de escombros, polvo y calor. Elena sintió el piso debajo de sus pies hundirse. El aire se llenó instantáneamente de partículas de yeso y ladrillo pulverizado, cegándola. El hombre gritó. Un sonido de pura rabia y frustración, no de dolor. Elena se lanzó hacia un lado, rodando hacia el único punto que parecía medio estable, un pequeño nicho donde antes había estado una ventana tapiada. La caída fue corta, quizás solo 1,5 metros, pero la violencia del impacto contra un montón de mampostería suelta le arrebató el aire. El catálogo, por suerte, siguió aferrado a su pecho. Cuando el polvo comenzó a asentarse un poco, tosiendo violentamente, Elena se dio cuenta de que el suelo del pasillo donde habían estado ya no existía. Había un hueco irregular que daba a la oscuridad de los pisos inferiores, donde el fuego aún crepitaba suavemente. Ella estaba en el borde, maltrecha, con el sabor ferroso de la sangre en la boca. El hombre no estaba a la vista. ¡Maldición! La voz llegó de abajo, amortiguada, seguida por el sonido de escombros rodando. Él no había caído al vacío, sino a una capa de pisos intermedios, atrapado entre las vigas rotas. Elena sabía que su ventaja era efímera. La revelación de Arcón lo había frenado, pero solo temporalmente. Él se liberaría, y cuando lo hiciera, estaría más furioso y determinado que nunca. Tenía que moverse, ahora. Se arrastró sobre sus manos y rodillas, ignorando el dolor punzante en su tobillo. El túnel de ventilación que había usado para llegar a la sala de archivos estaba cerca, un agujero negro que prometía una ruta de escape hacia el exterior, hacia la calle. Llegar a la boca del túnel fue una tortura. Cada inhalación le quemaba los pulmones. Al llegar, intentó deslizarse, pero el catálogo abultado se lo impedía. Desde abajo, oyó un crujido metálico y un juramento. Estaba libre, o casi. No había tiempo para dudas. Elena se desgarró la chaqueta y deslizó el pesado fajo de papel enrollado dentro de la abertura de la manga, asegurándolo firmemente con el puño.
Luego, se deslizó de cabeza en la oscuridad del conducto. El descenso fue una pesadilla de metal torcido y ángulos incómodos. El olor a humedad y óxido era abrumador. Se movía a ciegas, sintiendo las esquinas, sabiendo que un error la dejaría atascada o la haría caer varios pisos. Oyó el estruendo de los pasos del hombre en el piso superior, justo encima de donde ella había entrado al ducto. Él sabía dónde estaba. El túnel resonaba como una caja de resonancia. «Elena, sal de ahí. Lo sabes, no importa dónde lo lleves, no podrán usarlo. Es solo papel quemado, solo te traerá la muerte». Sus palabras eran una mezcla de amenaza y súplica. Él no quería el enfrentamiento, quería el archivo. Elena no respondió. Se concentró en el dolor y en el peso del catálogo que ahora se sentía como un hueso extra en su brazo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, el túnel se inclinó bruscamente hacia abajo y ella se deslizó fuera, cayendo sobre una pila de bolsas de basura frías y húmedas en un callejón estrecho y oscuro. El aire exterior, aunque contaminado con el humo distante del edificio en llamas, era glorioso. Se puso de pie, cojeando, y miró hacia arriba. La silueta del viejo edificio de archivos se alzaba como un monumento en ruinas contra la noche. El fuego se había contenido, pero el daño era irreversible. El lugar había sido borrado del mapa. Cojeando y aferrando el brazo, se alejó del callejón, mezclándose con la noche. Pasaron 3 días antes de que Elena se permitiera detenerse de verdad. Se había movido por la periferia de la ciudad, utilizando una red de contactos que había cultivado durante años como periodista de investigación. Una anciana partera que le debía un favor, un ex colega que ahora trabajaba en una lavandería industrial. Dormía poco, siempre a la defensiva, y la adrenalina tardó en abandonar sus venas, dejándola temblorosa y exhausta. El tobillo estaba vendado de forma rudimentaria, pero el peor daño era interno. La verdad que portaba la quemaba. El catálogo de las 1.573 víctimas no era solo una lista de nombres. Era un mosaico de vidas truncadas, pero sobre todo era la clave de la traición. Sentada en el cuartucho de una pensión barata, con la luz tenue de una bombilla colgante iluminando el papel, Elena lo examinó por primera vez bajo una luz adecuada. Eran folios amarillentos, pero el material había sido tratado químicamente para resistir el tiempo y el fuego. Los nombres estaban escritos a máquina, ordenados por fecha de nacimiento. Lo que el hombre buscaba, lo que Arjón había planeado, estaba en la última página. No era una lista de víctimas adicionales, era un registro financiero y logístico. En la esquina inferior, bajo el sello oficial del registro civil que él había querido destruir, había una nota críptica, escrita a mano con tinta violeta. Censo de desplazamiento, 1573V. Transferencia de inversión, Proyecto Arjón 0.0. El guardián del censo. Las víctimas no habían muerto solo para silenciar un error. Habían muerto para financiar un proyecto mucho mayor. Una transferencia masiva de propiedades y activos que dependía de que miles de personas fueran declaradas legalmente muertas o desaparecidas simultáneamente. El fuego fue la cobertura perfecta para la mayor estafa inmobiliaria y financiera de la década. Y el nombre clave, Arjón, era el de un alto funcionario del gobierno, un hombre intocable que había posado para las cámaras en el funeral masivo. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Había enfrentado a un asesino por un documento que no solo contenía muerte, sino la más fría de las traiciones económicas. Estaba sola. La policía estaba comprometida, los medios silenciados por el poder de Arjón. Pero el catálogo existía. Se levantó, su cuerpo protestando con cada movimiento, y se dirigió a la vieja radio que había en la habitación. Encendió el transmisor de onda corta que había comprado meses atrás, una herramienta desechable para comunicaciones de emergencia. Tenía un solo contacto,
una fuente anónima en Europa, un grupo de activistas digitales que se especializaban en la verdad sin rostro. El protocolo era simple, un mensaje cifrado, corto, con una ubicación segura para la transferencia digital. Se sentó frente a la mesa, abrió su portátil destartalado y comenzó a teclear, sus dedos temblando sobre las teclas. El catálogo, escaneado página por página con una aplicación de baja resolución, se convirtió en un archivo de datos. Mientras subía el archivo a un servidor cifrado, oyó un golpe suave en la puerta, no violento, sino expectante. Elena se quedó inmóvil. 6 de la mañana. Nadie sabía dónde estaba. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Apagó el portátil y deslizó el catálogo original debajo del colchón. Se arrastró lentamente hacia la maleta que había preparado, sacando una pequeña pistola de gas pimienta. «¿Quién es?», preguntó, forzando un tono de cansancio. «Servicio de habitaciones, señora», respondió una voz femenina, suave, profesional. Demasiado profesional para esta pensión. Elena supo que la limpieza había comenzado. Arjón no solo había enviado a un matón, había activado la red de contención. La verdad ya no era un secreto, era un arma que se había disparado, y las ondas de choque habían llegado hasta ella. No abrió la puerta. En su lugar, tomó la maleta y se dirigió a la ventana. Estaba en el 3er piso. Era arriesgado, pero no imposible. Se asomó. Abajo, en la calle, vio un coche negro, pulcro y silencioso, estacionado bajo una farola rota. Demasiado pulcro. El archivo de datos ya estaba subido y el mensaje de alerta enviado. Aunque la atraparan ahora, la semilla ya estaba plantada. El catálogo de los 1573, la lista de los desplazados, la prueba de la traición de Arjón. Estaba navegando por la vasta y anónima red. Ella era prescindible, el archivo no. Ajustó la cuerda que había improvisado con sábanas anudadas. La voz femenina al otro lado de la puerta se hizo más firme. «Señora, sabemos que está ahí, solo queremos hablar de su investigación». Elena dio un último vistazo al cuarto vacío, al colchón donde la verdad aún reposaba físicamente, y luego se deslizó por la ventana, hacia el aire fresco y la incertidumbre. El impacto del catálogo de las 1573 víctimas iba a ser lento, pero definitivo. Tuvieron que quemar un archivo entero para ocultarlo, y ahora la verdad, como el humo, ascendía inevitablemente. Ella había fallado en salvar el edificio, pero había salvado los nombres, y en cada nombre ahora había una acusación. El fuego solo había quemado la madera, las almas de los 1573 seguían gritando en el papel.